Oh, eso no va a ser bueno. Informe viral, episodio 3. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, soy Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es sobre aviación. La tripulación del canal ha sido genial al enviarme videos y al ayudarme a hacer esta serie que están disfrutando. Si tienes un video que hayas visto en YouTube o que hayas visto en línea que quieres que revise, puedes hacérmelo llegar de dos formas, ya sea ingresando al foro que creé para el canal, el cual es gratuito para todos. En 74gear.com/forum puedes entrar por el enlace abajo en la descripción. O puedes enviarlo a mi Instagram. Copia el enlace, envíame un mensaje directo y avísame en qué momento ocurre la parte más cool. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. No estoy seguro de lo que dice ahí. ¿Podría ser Mayday? Reinicia el motor, hermano. Oh, eso no se ve bien. Oh, no va a terminar bien. No veo qué hace el piloto, pero espero que esté usando sus manos para tratar de reiniciar el motor. Cada avión grande o pequeño, ya sea un 747 o un Cessna 152, necesitan una velocidad para reiniciar el motor. Obviamente este chico está demasiado cerca al suelo, así que no hay mucho tiempo aquí para poder conseguir esa velocidad y volver a arrancar el motor. ¿Ves aquí que va en picada hacia el suelo? Ahora, no sé si eso es para poner el avión en tierra rápido o lo hace para poder reiniciar el motor. Espero que sea para reiniciar el motor, pero no puedo ver lo que están haciendo sus manos. El problema es que intercambia altura por velocidad, es decir, si vas a bajar, vas a acelerar, si vas a subir, vas a tener que reducir la velocidad. Así que está cambiando su altitud por velocidad. Al descender el avión muy rápido, está acelerando muy rápido. Otra cosa a tener en cuenta es que ves que él está en este ángulo muy cerca del suelo. Nunca querrás estar en un ángulo así tan bajo y cerca del suelo porque si calculas mal y cortas un ala, todo el avión va a dar volteretas. Esto no es como una película de James Bond donde puedes arrancarte un ala y seguir volando. Puedes ver aquí que va tan rápido que cuando intenta descender el avión aún no está listo para aterrizar. Obviamente en un avión el ala está diseñada para volar, entonces si vas muy rápido y golpeas el suelo un poco duro como parece que le pasó aquí, el avión querrá volver a estar en el aire. He hablado de chicos flotando porque va muy rápido, o si vas demasiado rápido y golpeas la pista, el avión va a rebotar en el aire porque el avión quiere volar. Cuando vas rápido, el avión insiste en volar. Si vas lento, te caes del cielo. Hay una especie de intervalo en el que debes estar, entre un rango de velocidades. Es el objetivo ideal con el que en teoría debes llegar a la Tierra. Nuevamente me doy cuenta de que perdió su motor. Eso va a poner a todos muy nerviosos, pero ya sabemos lo que está pasando aquí. Él va muy rápido. Tan pronto como aterrice, el avión querrá elevarse nuevamente. Tuvo la idea correcta excepto por la velocidad para bajar al suelo rápidamente. El lugar parecía contener cultivos, así que hizo lo correcto al entrar. Cuando golpea y vuelve a levantarse en el aire, parece como si se detuviera un poco para pasar esta línea de árboles. El problema es que notas que está en ángulo. Lo que parece que sucede es que con su rueda izquierda agarra los árboles. Lo que va a pasar entonces es que va a girar el avión y va a dar vueltas hacia los lados en lugar de ir hacia adelante. Porque ese neumático izquierdo se balancea de un lado a otro. Es como si pisaras el timón muy fuerte. Las alas del avión no están generando elevación. Él está solo en una lata metálica voladora que va hacia el suelo como un proyectil. El siguiente problema es que como está de lado, el timón no va a tener ninguna eficacia porque el viento no va a soplar sobre él. No puedo ver lo que está haciendo con sus pies, pero espero que esté pisando fuerte uno de los timones para hacerlo girar y aterrice hacia adelante. Porque si aterrizas un avión de esa forma, obviamente se verá así. Cada vez que aterrizas un avión a 90 grados con respecto a su diseño, no va a terminar bien. Espero que esté bien. Hace un tiempo atrás me enseñaron un dicho y era del varón rojo. No sé si es cierto, pero dice: cuando tienes una emergencia, lo primero que debes hacer es dar cuerda a tu reloj. Básicamente lo que significa es que cuando estás en una emergencia, no empieces a mover interruptores y hacer cosas. Tómate un segundo para asimilar qué está pasando y analiza la situación. En la mayoría de los casos tienes unos segundos para averiguar lo que está sucediendo y analizar la información. Si eres impulsivo, podrías terminar apagando el motor equivocado o apagar algo que necesitas o hacer algo como bombardear en picada al suelo cuando tenías muchos otros lugares para aterrizar bien. Por ejemplo, este piloto posiblemente pudo haber dado vueltas, reducir la velocidad y alinear el avión. Nuevamente esto viene de una persona que no está en esa situación, así que es fácil para mí sentarme y decir, oh, lo que haría sería esto. Nunca he estado en una situación en la que perdí un motor, pero
solo estamos desglosando lo que pudo hacer. Si aprendes de los errores que cometen otras personas, te harás un mejor piloto, así que eso es lo que hacemos. Lo que él podría haber hecho mejor habría sido encontrar un buen campo abierto para aterrizar, disminuir la velocidad hasta llegar a la apropiada y luego entrar y detenerse. Y acercarse tan lento como sea posible antes de tocar el suelo. También aterrizar hacia adelante habría sido mejor. O si esto realmente sucedió en Tampa. A propósito, estaba en Tampa cuando vi esto en las noticias. Y de hecho, hace poco estuve volando con un capitán hace 2 o 3 días que solía volar de estos aviones. Y hablamos de esto. No hay mucho por analizar aquí. Si no conoces la historia, estos pilotos venían y se suponía que aterrizarían en la base de la Fuerza Aérea MacDill y aterrizaron en un pequeño aeropuerto. No son los primeros pilotos en hacerlo, a los experimentados les pasa también. Esa es la razón por la que cuando hago una aproximación, incluso en un día con visión perfecta, además de volarlo visualmente, también me gusta respaldarlo con un ILS, que es un sistema de aterrizaje. Así que me aseguro de estar volando en la dirección correcta y pista correcta. Obviamente ellos no estaban haciendo eso, simplemente lo estaban mirando visualmente y aterrizaron en una pista muy corta. Un avión grande como este necesita mucha pista para despegar. Lo que vas a notar es que él enciende los motores. Ahora escucha esto. La razón por la que dejan los motores encendidos antes de soltar los frenos es porque no es un avión de combate. Les toma un par de segundos obtener la máxima potencia del motor para poder operar. Los pilotos quieren tener la máxima potencia antes de que comience el despegue, así que dejaron que los motores se pusieran en marcha al 100% y están soplando cosas por todas partes porque este aeropuerto no está preparado para esta aeronave, pero dejan que acelere y sueltan los frenos. Hicieron un gran trabajo despegando de allí. ¡Oh, maldición! No entiendo lo que dice ni en qué idioma estaba gritando el sujeto del suelo, pero estoy seguro de que si un helicóptero volara hacia mí también entraría en pánico. Voy a suponer algunas cosas. Primero, que este helicóptero está aterrizando en dirección del viento, porque parece que hay mucho espacio para que el helicóptero aterrice en otra dirección, y al igual que un avión, un helicóptero tiene que aterrizar en dirección del viento. Esto es lo que parece que ocurre. Tan pronto como el patín, que es como el tren de aterrizaje, aterrizó en el suelo, el helicóptero está obviamente a salvo en tierra. Algo que aprendes en la escuela de vuelo es que debes pilotear el avión, aunque ya esté en tierra, y eso también se aplica para los helicópteros. En un avión usamos un yugo, y en un helicóptero tienes un cíclico. Significa que tan pronto como aterrices, querrás proteger ese cíclico. Vas a querer asegurarte de que nadie lo golpee accidentalmente. Y eso es lo que parece que sucedió. Parece que una vez que están en el suelo, ya sea el piloto o alguien más sentado dentro del helicóptero, accidentalmente lo golpeó porque pasa muy rápido. Pero el piloto tiene una gran reacción. ¿Ves cómo se hunde bruscamente aquí? Y luego se eleva en el aire, lo que es realmente impresionante. El helicóptero está a punto de hundirse y las hélices de tocar el suelo. Y lo que hacen es agarrar una palanca que va a ayudar al helicóptero a levantarse en el aire. Entonces, lo que están tratando de hacer es evitar que las hélices del helicóptero golpeen el suelo, por lo que agarran esa palanca y tratan de que el helicóptero se mantenga en el aire y prevenir que se estrelle. Esa es una reacción locamente rápida. El problema es que, como ven aquí en este cuadro, se puede ver que partes de los árboles ya están siendo cortadas por las aspas del helicóptero. A pesar de que el piloto del helicóptero agarró la palanca llamada el colectivo y aló de ella para intentar levantarse, no fue posible evitar el obstáculo de esos árboles. Si hubieran estado en, digamos, un desierto o en un estacionamiento, tal vez lo habrían logrado. Finalmente golpeó esos árboles y es difícil asegurar que las aspas no se dañarían y no tuvieran un accidente. Algo que debes recordar cuando estás volando un helicóptero o un avión es que cuando aterrices el trabajo no ha terminado hasta que te estacionas o apagas por completo la aeronave. Mantén esto en mente, este es un extraño accidente de lo que le pasó y parece que él o la piloto hicieron un gran trabajo para tratar de salvarlo, pero no creo que lo hicieran.
Finalmente entendí lo que dijo. Dijo grandioso. Si no sabías esto, en el aire tienes vías como las que tienes en el suelo. Hay diferentes caminos y luego tienes rampas de entrada y salida para los aeropuertos, al igual que en una autopista. Están las autopistas por las que viajamos y las rampas de entrada y salida para ir y venir de los aeropuertos. Por lo general, nunca se encontrarán aviones apilados arriba, volando juntos en una misma dirección, excepto en una circunstancia: cuando volamos sobre el Océano Atlántico. No sé si están volando sobre el Océano Atlántico, podrían estar en un espacio aéreo muy congestionado y todos volando juntos, pero típicamente no vas a tener 4 aviones apilados volando en la misma dirección. Y digo Atlántico y no Pacífico porque el segundo tiene una configuración diferente cuando sobrevuelas. En el Atlántico tienes una pista asignada sobre la que vuelas. Tendrás altitudes específicas y así se involucran los aviones por igual. Tiene un conjunto diferente de reglas y por eso es la única vez que verás múltiples aviones apilados. Otra cosa sobre esto es que supongo que están volando hacia el oeste. Una vez más estoy haciendo una suposición, por lo general tendrás mucho tráfico viajando al oeste durante el día y al este por la noche. Por ejemplo, despegarán por la mañana desde Europa y volarán hacia el oeste a los Estados Unidos y aterrizarán de día. Y luego desde Estados Unidos volarán de regreso durante la noche, partirán de noche y llegarán allá hacia el mediodía. Bien, eso estuvo bien. No. Wow. Flaps arriba. Fue muy divertido cómo al final se detuvo y puso los flaps arriba, como si ese fuera el primer instinto. Oh, no podemos olvidar levantar los flaps. Estaciona y actúa natural, nadie sabrá lo que pasó. La persona que lo envió preguntó cómo el viento movió el avión de esa forma. No creo que haya sido el viento el que se lo llevó. Lo explicaré. El viento puede entrar debajo de tus alas, levantar un ala hacia arriba y golpear la otra ala en el suelo, como lo viste aquí, y puede suceder si no tienes la corrección de alerones. Lo que significa que no estás moviendo estos, que son los alerones. Así giramos el avión a izquierda y derecha. Si no los estás usando y los pones contra el viento, un avión puede volcarse de esta forma. Puedes ver que sus alerones son neutrales. Significa que no está dando ninguna entrada a la izquierda o derecha para evitar que el viento le afecte. Hay razones por las que creo que no fue el viento el que lo derribó. La primera es que puedes ver que no está en un cangrejo muy estable. Podría ser el ángulo de la cámara, pero parece que viene directamente hacia la pista. La otra cosa es que mira esta manga de viento. Para inflarse completamente, el viento tiene que ser de 15 nudos y esta está medio inflada, por lo que tal vez pueden ser de 5 a 10 nudos. Una magnitud así podría tener el soplo del viento. Usualmente el viento de 5 a 10 nudos no va a ser suficiente para elevar el avión y levantarlo como lo vimos en el video. El piloto no está haciendo correcciones de viento, no sé cuál es su experiencia, pero estos alerones no se giran hacia el viento para evitar que el ala suba, así que ese es el caso. Ese sería el primer error que estarían cometiendo. Pero creo que lo que está pasando es que están tratando de salirse de la pista muy rápido, y como el avión va muy rápido, creo que es solo el impulso de ellos, tratando de girar demasiado rápido, y el avión en realidad acaba de volcarse. Sería como si estuvieras conduciendo tu coche muy rápido e intentas tomar una curva. Parece que se volcó y luego realmente no hacen nada para corregirlo. No sé por qué la primera cosa que querrían hacer una vez se detuvieron en la pista sería levantar los flaps, pero al menos estaban limpiando su avión. Realmente disfruto hacer esta serie y según la cantidad de videos que me envían, parece que tú también. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.